Un saludo para todos, gracias por acompañarnos. Hoy nos convoca Especiales Pro para compartir detalles de lo que es la reapertura del mercado de Estados Unidos a la producción cárnica paraguaya. Y vamos a comenzar con el anuncio que hizo el subsecretario de Crecimiento Económico de los Estados Unidos, José Fernández, a los productores nucleados en la ARP. Esto decía frente a los productores y también a otras autoridades. Hablamos de autoridades de nuestro país y frente al embajador de los Estados Unidos. Pues de una larga, rigurosa y científica estudio por parte de nuestro Departamento de Agricultura, había decidido reaprobar, recertificar la carne en vacuna de Paraguay. Para nosotros nos da un gran placer poder colaborar con un socio de Estados Unidos que ha sido un gran aliado por más de 100 años. Y también sí querían resaltar que esto ha sido una labor no solamente de nuestro Departamento de Estado, también del Departamento de Agricultura y de otras agencias en Washington, pero también ha sido una gran labor por parte de nuestro embajador acá, que en varias ocasiones habló con nosotros y resaltó la importancia de continuar este tipo de investigación y certificación científica y rigurosa que estaba llevando a cabo el Departamento de Agricultura. Entonces, para nosotros nos da gran placer y esperemos poderlo celebrar en algún momento con un buen asado aquí en Paraguay. Y precisamente el embajador de los Estados Unidos presente en esta conferencia y encuentro entre el viceministro de Crecimiento Económico de Estados Unidos y los productores de nuestro país hizo mención al logro de Paraguay en materia de exportación, específicamente de exportación de carne. Al igual que el subsecretario estadounidense destacó el valor de la producción paraguaya y el sabor de la carne de nuestro país. Estamos encantados con la noticia del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos sobre la carne vacuna paraguaya para la exportación y el acceso al mercado estadounidense. Es un logro importante y demuestra también el arduo trabajo del SENACSA y de la producción ganadera paraguaya. Ahora los norteamericanos podrán saborear la famosa y deliciosa carne paraguaya. Este proceso del acceso del mercado estadounidense también es un reflejo de los fuertes vínculos entre nuestras dos naciones y nuestro compromiso de expandir y crear oportunidades económicas mutuamente beneficiosas para nuestros pueblos. Comenzábamos viendo a los representantes del gobierno de Estados Unidos con el anuncio específico de la reapertura del mercado a la carne paraguaya. Pero, ¿para quiénes van estos productos? ¿Qué productos podemos exportar? Vamos a compartir con ustedes algunos datos relacionados a esta reapertura del mercado de Estados Unidos a la carne paraguaya. Estamos hablando de un mercado muy importante, de más de 340 millones de habitantes. Hay un cupo de exportación de 65,000 toneladas, es decir, Estados Unidos permite la importación de 65,000 toneladas de carne de terceros países. Este mercado está habilitado para todo tipo de cortes y Paraguay forma parte de los 18 países que ingresarán con carne a los Estados Unidos. Pero ¿qué cortes podemos exportar? ¿De qué tipo de carne estamos hablando? Y son los cortes que se conocen como de cuarto delantero. Hablamos de cogote, aguja, bife ancho, carnaza de paleta, chingolo, también conocido como palomita, marucha, también conocida con el nombre de banderita, brazuelo, que es el osobuco,
pecho y falda, entre otros. También hablamos de los cortes trimming. Hablamos de cortes de troceo, que son pequeños cortes de carne y grasa que prácticamente se descartan del corte anatómico del animal. ¿Para qué sirven estos cortes? Para la elaboración de alimentos procesados e industrializados como hamburguesas y otros alimentos. Los productores y también los industriales paraguayos consideran que la mayor carga, el mayor tonelaje, estará en este tipo de cortes, en este tipo de envíos a los Estados Unidos. Y también se pueden exportar enfriados, costelados y envasados al vacío. ¿Desde cuándo podemos exportar? Son datos importantes también. Paraguay estaría en condiciones de exportar unas 10.000 toneladas de carne al mercado reabierto de los Estados Unidos en los próximos 30 días. Nuestro país se debe adelantar también a otros países que van llenando rápidamente el cupo de venta al abrirse ya la temporada para el próximo año, el 2024, que inicia, por supuesto, con el primer mes del año. Pero ya varios países como Brasil, por ejemplo, se adelantan al envío para llenar el cupo aproximadamente en este mes, en el mes de noviembre y en diciembre, haciendo sus ofertas para poder exportar a Estados Unidos. Estos son algunos datos que tenemos que tener en cuenta al hablar de este proceso de reapertura del mercado de Estados Unidos a la carne paraguaya. Vamos a seguir compartiendo con ustedes declaraciones de referentes del sector productivo, referentes del sector industrial y de las autoridades de nuestro país en relación a este logro. Breve pausa y continuamos en los especiales de Pro. Seguimos en Especiales Pro, continuamos hablando del tema destacado de las últimas semanas, la reapertura del mercado de Estados Unidos a la carne paraguaya. Y en esta oportunidad vamos a compartir declaraciones del presidente de Cenaxa, José Martín Camperchioli, que habló principalmente de la tarea técnica que hicieron para poder superar las pruebas habituales para la apertura o reapertura de mercados a productos paraguayos. Específicamente, por supuesto, habló de la tarea hecha para la reapertura de Estados Unidos. Y básicamente, si hacemos un poco de historia, vemos que, bueno, hace casi 25 años se reabre, porque la palabra correcta es la reapertura del mercado americano, ya que en ese momento exportábamos solamente carne termoprocesada, más conocida como vacaí, como solemos conocer, o corned beef, como mencionan los americanos. En el 2008 se tuvo una auditoría, pero lastimosamente el resultado fue negativo. Y durante la pandemia se ha avanzado mucho, ya que se tuvo que escribir muchas regulaciones nuevas, muchas actualizaciones de procedimientos que pedía la nueva norma americana en equivalencia. Y bueno, después de que se ha completado eso, enviado toda una serie de informaciones, vinieron la auditoría, que de público conocimiento recibió una auditoría después de 14 años, generó mucha expectativa en noviembre del 2021, donde nosotros nos sentimos realmente muy satisfechos a la hora de tener esa auditoría. Fue también una experiencia muy interesante a nivel interno, a nivel de técnico del Cenaxa, con algunos ajustes que se hizo en julio del 2023, donde fue un mero cumplimiento de algunos procedimientos adicionales que nos pidieron. Y también bueno, ya la consulta pública, donde obviamente ahí sí fue público y ahí sí recomenzamos a recibir todo tipo de cuestionamientos positivos y también negativos, ¿verdad? Porque ya había un argumento en cuanto a sostenibilidad, argumento también en cuanto a nuestra mera producción, poniendo también como antecedente nuestros últimos casos de fiebre aftosa ya
en el 2011 donde hacían menciones, ¿verdad? Se recibió 154 comentarios y bueno, después de un proceso minucioso, riguroso del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en la agencia del APHIS, la agencia fitosanitaria del ministerio. eh, bueno, ayer llegó la noticia y bueno, estamos realmente muy, muy contentos, ¿verdad? Presidente, ¿ya se sabe algo? No, ahora pasa un proceso logístico operativo. Esto debería, se escribe en el registro federal. Después se tiran las diferentes aduanas, los diferentes puntos de puntos de ingreso de Estados Unidos. Nosotros creemos que en 35, 40 días se podría dar ya el primer embarque. Y después entramos en una curva de aprendizaje. Una curva de aprendizaje de un mercado que no se conoce, es un mercado que vamos a tener la curva de aprendizaje en términos logísticos. Y bueno, vamos a darnos un objetivo para, como dije ayer, un objetivo de esperemos que poder llegar a las 10.000 toneladas el primer año, entendiendo que es un mercado, el segundo mercado más importante del mundo, muy competitivo, un mercado madurado, ¿verdad? No es que estamos llegando a un mercado donde vamos a ser los únicos ahí. Entonces, ahora le damos ya la posta al sector privado y también reitero que tenemos que redoblar el compromiso, porque de nada sirve que hoy nos den esto después de mucho esfuerzo y después de un año cierren por algún tipo de problema, ¿verdad? Como agencia fitosanitaria nuestro trabajo terminó. Entiendo que hay un pedido de un cupo, pero eso también ya va muchas negociaciones OMC, Cancillería, Ministerio de Industria y Comercio. Pero se va a trabajar. El ministro de Agricultura, Carlos Jiménez, también se refirió al tema de la reapertura del mercado de Estados Unidos. Celebró el logro de Paraguay, el logro de los productores, del sector público, del sector privado, y también mencionó que esto se destaca porque abre la posibilidad de llegar a otros mercados con la carne paraguaya. Celebramos y por sobre todas las cosas del impacto que va a tener en Paraguay y en todo lo que significa la producción, no solamente ganadera, sino también el impacto que va a tener en la producción de animales menores. Ya en este caso hablamos de oveja, cabra, cría de aves, cerdo, porque esto va a tener un efecto multiplicador en la cadena productiva. Y por sobre todas las cosas, teníamos una situación un poco complicada en el precio de la carcasa animal acá en Paraguay. Y esto nos ayuda a tener una ventana muy importante. Conquistar el mercado americano significa llegar a entrar en uno de los países más exigentes del mundo. Aún Paraguay teniendo el estatus sanitario no fue fácil entrar. Y todo ese trabajo es multidisciplinario que viene de mucho tiempo. Y es momento de celebrar cómo, trabajando, seguir cuidando lo que es lo más valioso que tenemos, que es justamente el estatus sanitario. También los ganaderos, por supuesto que ellos son los más celosos en cuidar toda esa parte, que nos va a permitir conquistar, no solamente conquistar el mercado, sino permanecer por mucho tiempo en los mercados exigentes. Esa va a ser la gran conquista de Paraguay. Los productores hablaban hace un rato de la importancia y del logro de esto y lo veían también como un pasaporte, por decirlo así, para otros mercados, ministro. Es que lo es. Ya tenemos buenas noticias, ya el presidente Senasa está ya entablando unas conexiones con Japón, con Sudarabia. Esto es el primer paso de las múltiples que podemos dar. Nosotros vamos a mandar en los Estados Unidos carne industrial y vamos a tener carne suficiente del animal para seguir buscando más mercados. Y también nos va a permitir aumentar el hato ganadero, ¿ok? Va a crear un interés en la producción ganadera, aumentar el hato ganadero y por sobre todas las cosas nos va a permitir pensar que Paraguay realmente es uno de los mayores productores de alimentos en el mundo. Eso es categórico y bueno, todo este proceso coronamos a final de año un gobierno de Santiago Peña que apenas acababa de empezar con una buena noticia, muy alentador. Y entonces estamos muy esperanzados de que vamos a seguir con este proceso de buenas noticias.
Desde el sector productivo hace bastante tiempo se viene hablando y se viene debatiendo la posibilidad de crear un instituto de la carne en Paraguay. Si bien hay algunos sectores dentro de la misma producción que no están de acuerdo, ¿cuál es la postura de las autoridades? Tenemos que trabajar. Esto no significa que vamos a bajar la guardia. Nosotros tenemos que seguir trabajando sobre las diferentes alternativas que nos permita ser cada día más competitivos. El Instituto de la Carne va a ser una institución que va a buscar más apertura, ¿verdad? El trabajo que tendría que haber hecho una vez presente el instituto justamente era esto, ¿verdad? Pero acá tenemos un trabajo bien realizado de parte de la Asociación Rural, que es justamente un organismo del sector privado que ha cuidado toda esa parte. Y bueno, SENAISA es un trabajo ya que viene de antes. Y justamente estuvimos hablando. Revertimos después de lo que Paraguay tenía en una situación bastante complicada años atrás. Hoy día conquistamos uno de los mercados más exigentes. Pero somos, imagínense, el número 18. Son 18 países que ingresan en ese mercado exigente. Y vuelvo a repetir, lo que usted mencionó, eso nos va a permitir ingresar a otro mercado. O sea que no solamente podemos, ese es el pasaporte para ingresar a varios países con nuestro producto. Está la mirada puesta también de los productores de la posibilidad de ingresar al mercado chino. Si bien nosotros tenemos relación estrecha con Taiwán, ¿qué trabajo se puede hacer desde el gobierno para dar alguna respuesta a los productores en ese sentido? Estamos nosotros conformes. Yo no quisiera hablar de eso, muy conforme con lo que hoy conquistamos. Pero sí podemos mirar a Canadá. Turquía está interesado en nuestra carne. Tenemos que llegar a países aliados a Paraguay, ¿verdad? Yo no digo que no se tenga que darle una mirada, pero yo con esto quisiera decir que Centroamérica es un mercado muy interesante y con esto ya, no, ya prácticamente logramos ya ingresar en esos países pequeños pero con una densidad poblacional alta, ¿verdad? Son los mercados centroamericanos. Por eso yo creo que tenemos que concentrarnos en lo que Paraguay sí tiene relación. Hablamos de la importancia también en la exportación de este producto estrella del trabajo de Paraguay, la carne. Muchas veces se habla de mercados grandes, pero con precios bajos, o la importancia de los pequeños mercados con precios altos. ¿Qué opinión tiene usted en ese sentido? Bueno, nosotros tenemos que, Paraguay en ese sentido es muy competitivo. Nosotros producimos relativamente a un costo ideal, por eso somos competitivos. Ahora, lastimosamente, la desventaja que tenemos es nuestra logística. Era llegar a la mediterraneidad hace que nos golpee un poco fuerte en ese sentido de llevar nuestro producto en los mercados, ¿verdad? Por eso con el tiempo Paraguay tiene que ir apostando. Nosotros tenemos calidad de la carne. Calidad de carne significa no solamente en la calidad organoléptica, sino también en el sabor. Jeola Paraguay van a de eso hoy. Eso tenemos que nosotros rico en la carne. Si vos te vas a Europa, comprar un bistec y hacer una vuelta y vuelta, y tu cerebro dice vas a comer una carne de bovina, pero sin embargo al consumir parece que está comiendo cerdo. Entonces, y cuando la gente consuma carne paraguaya, realmente, no porque soy paraguayo, porque todos nosotros sabemos, hey, rico. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que darle la identidad, que cuando consume, bueno, carne paraguaya. Nosotros tenemos que aprovechar esa, esa, esa gracia, ¿verdad? Que tenemos la gracia de Dios. Yo digo que esa es una oportunidad que tenemos nosotros y tenemos que darle el valor porque no todas las veces se tiene eso. La carne paraguaya es de calidad y es sabrosa y va a conquistar, va a abrir puertas. Acuérdate de mí, que esto va a ser, por eso hoy es un día histórico para Paraguay, porque ya tenemos la oportunidad de entrar y una vez entrar ya podés conquistar. Cuando vos compartí con un ronda de amigos la carne paraguaya. Estamos hablando de comunidad paraguaya de los Estados Unidos que va a tener la oportunidad de saborear y los amigos que prueben la carne paraguaya te puedo asegurar que va a abrir más mercados. Hugo Idoyaga, presidente de la Organización Mundial de Sanidad Animal, también participó del encuentro con las autoridades paraguayas, las autoridades estadounidenses y los productores en la ARP.
Ido Llaga habló de la sanidad animal y de la importancia que tiene este tema a nivel mundial y cómo está trabajando Paraguay, cómo ven a Paraguay en el exterior en esta materia y todo lo que queda por hacer. Realmente es producto de años de trabajo, ¿verdad? No solo yo, sino que también algunas administraciones anteriores. Pero lo importante es que el logro se hizo en esta administración y se consiguió el resultado que todos anhelábamos en algún momento dado. Es un paso muy significativo, eh, más allá de lo que muchos suponen cuánto, la pregunta de cuánto vamos a exportar, cuánto sí, cuánto no. Para mí es, no importa cuánto, cuanto más sea, mejor. Pero es, digamos, un pasaporte, como dije hoy, con un chip súper que nos permite realmente, seguramente, tener la posibilidad de acceder a otro mercado de una manera más fácil de la que realmente hoy tiene el servicio como desafío. Hay muchos detrás de estos, donde hay más mercados a nivel regional y nos da realmente una prestancia muy importante para presentarnos en otros mercados también que son realmente muy competitivos y muy exigentes. Sanitario de Paraguay actualmente, ¿se podría decir que jugó un papel importante en esta decisión del Departamento de Agricultura de Estados Unidos? Toda negociación de esta naturaleza, ¿qué es lo que negocia el servicio? El servicio no negocia, el servicio sanitario, la autoridad sanitaria no negocia, digamos, cupos, no negocia cantidades, volúmenes, negocia las exigencias sanitarias entre un país y otro, en los cuales el país importador pone sus condiciones y el país exportador da la justificativo como para responder a esas exigencias. Y en ese contexto, el Paraguay de un tiempo a esta parte ofrece realmente una seguridad, una tranquilidad sanitaria muy importante. Hay que significar nada más que el último evento que hemos tenido lo tuvimos en el final de 2011, inicio de 2012. Son 11 años de un trabajo fructífero de parte de la autoridad veterinaria, del parte del servicio veterinario, del sector privado. Ha sido un trabajo conjunto que realmente permitió que Paraguay no solo haya logrado este logro, valga la redundancia, sino que muchos otros también en el pasado. En estas condiciones estamos como para llegar o entrar a otros mercados importantes también, doctor. Totalmente, totalmente. Este es como dije yo, un pasaporte con un super chip. Seguramente detrás de esto vendrán algunos países de la región, del continente americano. Sabemos que en Canadá estaba ya, por lo de la información que tengo, ya estaba también cumplido, digamos, todo lo que se refiere a cuestiones sanitarias. México que está en tratativas, probablemente países del Caribe, Centroamérica, todo eso, siempre condiciona un poco que sea los Estados Unidos. Y luego están los países económicamente emergentes como son países del Asia, del sureste asiático, Vietnam, Indonesia, bueno, Corea, Japón, que ya no son emergentes y no ya son economías instaladas, que seguramente también van a ser, que ya sé que son realmente objetivos de la institución, pero esto va a facilitar mucho seguramente el intercambio documental y la conversación que se puedan llevar con él. Este trabajo sanitario siempre es en conjunto y está demostrado que es útil y que puede ser muy positivo. Sector público, sector privado, incluso usted que ha recorrido organismos internacionales sabe que Paraguay fue ejemplo en ese trabajo. Bueno, ¿cuál es la realidad actual, no solo de Paraguay, sino que de todos los servicios o de la autoridad veterinaria del mundo? Es que la mayoría tiene, si no todas, restricciones a ingresar restricciones presupuestarias. La cooperación del dueño del negocio, el dueño del negocio y el sector privado, es más que importante. En ese contexto, Paraguay ha demostrado tener una base muy sólida a través de la Ley 808-96 del año 96, lo cual ha sido reconocido como un organismo de referencia, o sea, no como un método, un procedimiento de referencia por la Organización Mundial de Sanidad Animal. Eso vale. Acá no hay que perder esa relación público-privada. Al contrario, hay que seguir fortaleciendo porque hay muchos otros desafíos nuevos que no solo se limitan al ámbito de la sanidad animal. Hoy el mundo, las cuestiones sanitarias y no sanitarias son globalizantes. Estamos hablando del medio ambiente, de la fauna silvestre, estamos hablando de productos veterinarios, estamos hablando del bienestar animal. Y los servicios probablemente no tengan, las autoridades veterinarias no tengan
no digo la capacidad, sino que el presupuesto suficiente como para abordar de una manera efectiva todo esto. Hay que hacer un abordaje eh, global y muy responsable. Usted que conoce de cerca las alternativas de todo lo que implica el trabajo de producción ganadera que después llega a la producción industrial cárnica, sabe también que Paraguay está haciendo pasos o dando pasos agigantados en materia de producción sustentable. Sí, estamos también en conocimiento de eso. No nos queda otro, lamentablemente hay que reconocer, ¿verdad? Los países en vía de desarrollo, exportadores como el nuestro, tenemos que hacer lo máximo para demostrar que estamos bien. Y eso máximo incluye realmente nuevas tendencias, nuevos hábitos alimenticios. Los desafíos son muchos. Los desafíos son, casi como acá mencioné, nuevos hábitos alimenticios, la famosa proteína sintética. ¿Hasta dónde va a llegar? Eh, ¿Cuál va a ser el impacto de la flora, de la fauna silvestre en la sanidad animal y en la sanidad pública? Hoy es un conjunto. Por eso se habla de un contexto, de un concepto, una salud, por ejemplo. El trabajo conjunto entre salud pública, autoridades medioambientales, servicios veterinarios, autoridades veterinarias y el gobierno en sí que tiene que dar realmente, eh, digamos, tener una política respecto a esto que permita al servicio o a la autoridad veterinaria asumir una dirección en cuanto a las estrategias operativas que deba tener. Porque la estrategia operativa de los servicios debe estar direccionada a un objetivo. Yo creo que todavía tenemos mucha oportunidad de mejorar. Esa sería una de tener un plan, una hoja de ruta que permita realmente hacer un trabajo mucho más efectivo y tal vez también tener ahorros importantes de carácter presupuestario. Momento de hacer una breve pausa en los especiales Pro. Enseguida continuamos hablando de la reapertura del mercado de Estados Unidos a la carne paraguaya. Continuamos en los especiales Pro. Ahora queremos ofrecerles una entrevista breve realizada a José Fernández, el subsecretario de Crecimiento Económico de los Estados Unidos, que fue el enviado de Estados Unidos para dar la noticia a las autoridades nacionales y a los productores de la reapertura del mercado de su país para la carne paraguaya después de 25 años. Conoce a fondo el trabajo que realizan los productores en Paraguay y habló de la disposición de los Estados Unidos y de sus autoridades a seguir colaborando con Paraguay. Primero, la importancia de la industria ganadera, de la industria que estamos, al cual le dimos la buena noticia que la habían recertificado. Y también, naturalmente, tenemos más de un siglo de unas muy buenas relaciones. Y entonces me alegra mucho el poder venir acá y poder hablar y poder, primero, resaltar esta cooperación que tenemos y segundo, darle las buenas noticias que después de una investigación rigurosa, aquí no sé, no lo hicimos como Dios manda, investigación rigurosa, investigación científica, hemos podido reaprobar la carne paraguaya. Entonces, espero poder comer un buen asado en Washington en los próximos meses. Seguramente conoce del trabajo de producción sustentable y los esfuerzos que hacen los productores paraguayos en ese tema, sobre todo cuidando el medio ambiente. Eso también es importante para Estados Unidos. Es importante y es importante no solamente para Estados Unidos, sino es importante para todos nosotros en cualquier lugar del mundo. La emergencia, y es una emergencia existencial que tenemos, es el cambio climático, ¿eh? Y algo que a mí siempre me ha impresionado del Uruguay es el hecho de que casi el 100% de la energía paraguaya es renovable. Y entonces es algo que nosotros queremos impulsar, queremos buscar la manera de que otros países sigan esta matriz, este patrón energético. Y bueno, y también le permite al Uruguay con este tipo de energía renovable atraer a industria. Y entonces, porque algo de un atractivo para muchas empresas en muchos lugares es el costo de energía.
Y entonces el poder tener energía renovable, energía sustentable, es algo que, en mi opinión, debería atraer al inversionista extranjero acá. ¿Cuáles son las perspectivas de ampliar la cooperación a otros sectores de producción del país? Sobre todo tomando en cuenta que esto ayuda al desarrollo económico de Paraguay. Bueno, ya lo estamos haciendo, ¿eh? Hoy tuve el gusto de poder como hablar de temas de telecomunicaciones, de 5G, de firmar un acuerdo con el Ministerio de Comunicaciones para ver cómo podemos cooperar para un par de temas. Primero, asegurarnos de que las redes de telecomunicaciones son seguras, son fiables, primero. Y segundo, empezar a hablar de temas de ciberseguridad. La ciberseguridad es algo que nos preocupa a todos y entonces podemos trabajar conjuntamente en protegernos y evitar nuevos ataques cibernéticos en nuestras redes, cosa que estamos sufriendo nosotros tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo. En materia económica, usted seguramente también conoce la situación macroeconómica de Paraguay y el desarrollo que ha tenido en los últimos 20 años. El control de la moneda, una moneda estable con más de 80 años. Todo eso también repercute y son factores importantes para ampliar esta cooperación. Bueno, y también hoy me he podido reunir con el Ministerio de Economía para hablar de la labor que están haciendo y también ver qué es lo que quieren hacer en otros temas. Por ejemplo, la parte económica tiene también mucho que ver con la producción. ¿Cómo pueden ellos apoyar la producción en este país? ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de tecnología? La parte también de salud. ¿Cómo podemos prepararnos para la próxima pandemia? Que es un tema que le importa al Ministerio de Economía porque al fin y al cabo repercute sobre la economía, si es que tenemos una nueva pandemia. Tenemos muchos temas que podemos colaborar, ya sea salud, ya sea agricultura, ya sea energía, ya sea telecomunicaciones. Sí, y me alegra el poder haber venido aquí y tener una buena noticia que nos permitirá ir adelante y seguir estrechando nuestras relaciones. Momento de una breve pausa. Enseguida continuamos en los especiales de Pro. Tenemos para escuchar las entrevistas realizadas a representantes del sector productivo, el titular de la ARP, el titular de la UGP y el titular de la Cámara Paraguaya de Carnes. Enseguida volvemos. Última parte de los especiales de Pro, momento de escuchar a los productores de nuestro país sobre la reapertura del mercado de Estados Unidos a la carne paraguaya. Comenzamos con Pedro Gali, titular de la ARP, quien mencionó el trabajo que realizan los productores ganaderos en el país, lo que representa esta reapertura para aumentar principalmente el hato ganadero y seguir trabajando con el sector industrial, el de los frigoríficos. Para nosotros es realmente el fruto de un trabajo de muchísimo tiempo, con muchísimas gestiones, y detrás de eso hay otra vez un enorme trabajo que ha realizado tanto el sector productivo de la producción para lograr el tipo de producto que puede ir a competir en esos mercados, la industria poniéndose a tono con las exigencias, el servicio sanitario oficial para llevar adelante toda esta gestión y, por cierto, el apoyo del gobierno para que a nivel de gobierno se pueda llegar a este final. La apertura de un mercado tan importante como Estados Unidos, doctor, puede llegar a implicar también la apertura de otros mercados que son tan necesarios para la producción paraguaya. Sí, tal vez más que la apertura misma desde el punto de vista cuantitativo con respecto al mercado americano, tal vez desde el punto de vista cualitativo, su incidencia es mucho mayor. Es un fuerte espaldarazo, un reconocimiento de que el Paraguay tiene las condiciones de
de competir en los mercados más exigentes, pasó todas las pruebas de controles sanitarios, control de sanidad, inocuidad, etcétera, y eso es un reconocimiento a nivel mundial que nos puede facilitar la apertura de otros mercados exigentes. Siempre se desea la apertura de más mercados, pero hay uno al que siempre también Paraguay está aspirando por el volumen que genera, que es China. Y eso es lo que siempre manifestamos. A nosotros nos pone la situación de no vender en el mayor comprador del mundo, que es China, nos pone en una situación de desventaja. Entonces nos vemos obligados a ver alternativas, necesitamos alternativas para sustituir esa posibilidad porque nuestros competidores, todos, principalmente los de la región, venden más de la mitad de su producción, colocan en el mercado chino. Entonces nosotros, por cuestiones geopolíticas, están más allá de nuestro poder de decisión o de incidencia, necesitamos trabajar juntos, buscar alternativas para sustituir ese mercado. Y hay situaciones a nivel local que inciden también en todo lo que tiene que ver con producción, más allá de lo político o lo jurídico, la situación en sí de la producción, sequía en algunos sectores. Bueno, no quiero amargarle a nadie después de tantas buenas noticias, ¿verdad? Bueno, porque la situación que veníamos atravesando en los últimos años realmente en la parte del sector ganadero y también agrícola, tuvimos golpes muy duros. No nos podemos recuperar del todo. El sector está muy endeudado, con el sector financiero ha caído el rebaño en más de 1 millón de cabezas. Hemos tenido más bien un declino en los últimos casi 10 años. Todo fruto de esa inestabilidad, la falta de buenas expectativas con relación a los precios, imprevisibilidad de los precios, volatilidad de los precios justamente por la falta de mercados. Por cierto, hablando desde el punto de vista de la mercadería en sí, del producto en sí o cuantitativamente, el mercado americano es más bien un mercado de compra de carne para uso industrial. En ese sentido, vendría a reemplazar bastante bien el mercado ruso, que era nuestro principal comprador de carne de tipo industrial. Eh, pero digo, más allá de todo esto, el espaldarazo que significa la apertura del mercado americano puede hacer un efecto dominó a la inversa en la apertura de varios mercados que están ya avanzadas en las negociaciones, que se está trabajando a nivel de servicios sanitarios y puede apurarse el desenlace de esas gestiones. Sí. Canadá sería, tal vez estamos esperando, porque ya se hizo todo, se aprobó, falta solamente el trámite final y yo creo que con esto aceleraría el proceso. Anunció ahora la apertura, el proceso para Arabia Saudita. Sí, hay varios procesos con varios mercados y todos estos son procesos bastante largos porque es un intercambio de información entre los servicios sanitarios de cada país y luego las auditorías, las inspecciones a las plantas procesadoras, las auditorías a los sistemas de control que tiene el servicio sanitario, las auditorías a la parte sanitaria, a los sistemas de vacunación, la evaluación de los efectos de la sanitación, los controles serológicos. Es un conjunto de cosas que hay que son lo que demuestran que nosotros estamos en condiciones de garantizar la sanidad, inocuidad y calidad de nuestro producto. Hay parte que donde todavía tiene que jugar el gobierno, la parte política, porque estamos hablando, ahora tenemos la apertura del mercado. En teoría podemos vender, pero ahora tenemos que ver si va a ser competitivo dentro del mercado americano nuestra carne con los aranceles que tiene. Entonces, es pelear por cuotas arancelarias como tienen otros países, Argentina, Uruguay, Brasil, Australia. Entonces podemos entrar a competir con mucho más ventaja dentro de ese mercado y eso puede hacer que crezca el negocio. Entonces es una cuestión que está por verse. De cualquier manera, digo, la patada inicial hablando de fútbol está dada. Más exportaciones tenemos, más bajan los precios. Y les quiero dar un ejemplo recientísimo. En septiembre se faenaron 144.000 cabezas menos por el cierre de la cordillera, se trancaron los camiones, entonces bajó la faena. En la costilla subió hasta 42.000 guaraníes. Ahora se normalizó, se encuentra otra vez a 26.000 guaraníes. Entonces es un indicativo, parece
no tiene lógica para el que no está habituado y le asusta a la gente. Pero es así, cuando hay más exportaciones, nuestro mercado es muy pequeño, absorbe solamente el 30% de todos los productos. Y los cortes estrella en nuestro país no se exportan, como en el caso de la costilla, el puchero. Tal vez pueda tener incidencia en alguno que otro corte que compite en el mercado internacional. Pero en lo que se refiere a lo que está en los carteles, en los supermercados, costilla, tanto, eso las exportaciones ayudan muchísimo a bajar. Sí compiten en el mercado internacional. Y bueno, son los cortes finos, digamos, podemos hablar de lomito, lomo, claro, porque estamos en una economía de mercado. Entonces, el que paga más es. Pero les digo, esto ocurre en el Paraguay. El, el público, el consumidor paraguayo está acostumbrado o marca el precio, es lo que coincide en la canasta familiar, según los estudios que tenemos el IPC, es el corte de la costilla, el puchero. Dentro de lo que es carne, dentro de lo que es alimentos, en esos cálculos. O sea, el hecho de que exportemos más incide no solamente con bajar el costo, insiste en la canasta familiar, incide también en la inflación. Entre la cadena de comercialización de exportación y el de las ferias de consumo. Bueno, ferias de consumo, estamos hablando de comercialización de ganado ahí, comercialización de ganado. Por unas cuestiones sanitarias, los frigoríficos que exportan carne al mercado chileno por exigencias del mercado chileno no pueden provenir de lugares donde hay aglomeración de ganado, como en el caso de las ferias. Entonces, de las ferias se venden para consumo interno, para mataderos que no van a ser para exportación. Entonces, son dos cadenas distintas de comercialización. Para hablar en términos de empleo, tenemos que ver la importancia que tiene en el sector de empleos la cadena de valor de la carne. La cadena de valor de la carne en, en todos los estamentos genera más de 272.000 puestos directos de trabajo. Tiene una incidencia muy grande en lo que es la generación de empleos. Entonces, si al campo le va mal, puede ir disminuyendo esa cantidad de empleos y sobre todo hay que tener en cuenta cómo está estructurado la cantidad de productores. A veces se tiene una visión un poco distorsionada porque de los 130.000 productores, 120.000 tienen menos de 100 cabezas. O sea, cualquier golpe siente mucho más el pequeño y mediano productor. Generalmente el gran productor tiene más posibilidades de aguantar estos golpes. En términos de empleo, volviendo otra vez a lo que es la cantidad de empleos totales, de estos 272.000 empleos, el 97% está en el campo. El presidente de la Unión de Gremios de la Producción, el ingeniero Héctor Cristaldo, también habló sobre la reapertura del mercado de Estados Unidos. Destacó la importancia de este logro, celebró también el tema y por otro lado habló de la combinación de trabajo que realizan entre el sector pecuario y el sector agrícola para aumentar la producción del país. La verdad que es un logro del Paraguay. El Paraguay con sus diferentes estamentos, el sector público, el sector privado y sobre todo de los productores, que hay que recordar que hace 12 años atrás estábamos con todos los mercados cerrados y una crisis sanitaria. En ese periodo de 12 años, el esfuerzo de cada uno de los productores a quienes hay que felicitar por mejorar la calidad y la sanidad de la producción paraguaya, en una primera etapa, hace un par de años se llegó a una exportación de $1.000 millones, que era inédita en exportación de carne, y ahora estamos llegando a pasar el examen más riguroso de calidad, sanidad e inocuidad, como es el examen que hacen los Estados Unidos para habilitar el consumo de carne para sus ciudadanos. Entonces, creo que estamos entrando en las grandes ligas, independientemente del volumen, lo que muestra es la eficiencia y la calidad de la producción paraguaya, y esto nos abre puertas a otros mercados
a las que no teníamos acceso por no tener este acceso al mercado americano. Hay una relación muy importante entre la producción agrícola y la producción ganadera, es decir, granos que se convierten en carne luego como resultado del trabajo. Sí, la complementación entre agricultura y ganadería es importante, tanto desde el punto de vista de manejo del suelo y la rotación de pasturas con cultivos anuales por cierto periodo para mejorar la productividad del suelo, a la complementación en la parte nutricional con la producción de grano y la transformación en proteína animal, ya sea carne, leche, huevo, que es la verdadera cadena de valor y el verdadero valor agregado a la producción de grano. Se celebra este logro, pero también implica un compromiso muy importante, don Héctor. Sí, es momento de festejar, es momento de celebrar, pero también ya mañana vienen los compromisos de seguir mejorando y sostener esto, que no se desarme, al contrario, se vaya consolidando y tengamos apertura de nuevos mercados a partir de este reconocimiento de la calidad y la sanidad de la producción paraguaya. Tiene que ser un trabajo conjunto siempre, sector privado, sector público. ¿Se sienten apoyados en ese sentido, tomando en cuenta la situación que incluso mencionaba recién el presidente de la ARP, años difíciles de sequía? Bueno, el clima y los precios no podemos manejar, eso viene de otro lado. Lo que nosotros podemos manejar es nuestros campos, nuestros cultivos y nuestros animales. Sí necesitamos la articulación pública-privada bien coordinada para superar los desafíos que tenemos en conseguir mejores mercados, en conseguir ventajas arancelarias y en conseguir un sistema, conseguir y mantener un sistema creíble para afuera de que las certificaciones paraguayas son serias y no improvisadas. Entonces, vienen nuevos desafíos, viene todo este tema ambiental, que hay que saber separar la paja del trigo. Hay cuestiones ambientales genuinas que nosotros coincidimos que tenemos que hacer bien las cosas y estamos haciendo bien en Paraguay. Y hay otras que vienen solapadamente detrás de una cuestión ambiental, vienen trabas comerciales para distorsionar el comercio. Esto se podría ver también como un respaldo a Paraguay dentro del Mercosur en lo que hace a la negociación del acuerdo con la Unión Europea, don Héctor. Yo creo que esto es más bien el producto de un proceso largo de 12 años, que Paraguay hizo bien las cosas, los productores paraguayos pusieron su mejor esfuerzo, el sector público hizo las gestiones adecuadas y hoy estamos viendo el fruto de ese trabajo en equipo. Aquí no tiene relación con la Comunidad Europea, tiene relación con la calidad y la sanidad del trabajo que se hace en Paraguay. Misma consulta que le hice a don Pedro Galli, la necesidad de apertura de más mercados y la importancia del mercado de China. Correcto. Siempre, cuanto más mercados abiertos, mejor. Tenemos muchos mercados que están abiertos y no están activos por cuestiones de oferta y demanda. Siempre se activan los mercados que generan mejores condiciones. China es el gran consumidor, tanto en carne como en soja. En soja es el 70% del mercado. Nosotros no vamos directamente, pero igual estamos compitiendo con eficiencia para acceder a otros lugares y la producción sigue creciendo, es importante, pero si hay condicionamientos más políticos que económicos, técnicos, es muy difícil superar esos condicionamientos porque ya no depende de nosotros los productores. Randy Ross, presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes, también estuvo presente en representación del sector industrial en la reapertura oficial del mercado de Estados Unidos a la carne paraguaya. Habló de todo lo que tiene que ver con el trabajo productivo en Paraguay, el trabajo industrial, el empleo que se genera y destacó los tipos de corte que puede enviar nuestro país a los Estados Unidos. También habló de precios y de toneladas de envíos. Escuchemos. Así es un trabajo que nosotros principalmente de la industria junto con el Servicio de Sanidad Animal SENACSA venimos llevando hace casi 10 años, que por alegría de todo el sector cárnico se está culminando con esta habilitación de Estados Unidos que es muy muy importante porque como sabemos el mercado americano es muy exigente y tener esa habilitación significa mucho prestigio y es una excelente carta de presentación para abrir otro mercado, ¿no?
Precisamente el gremio ve esto como un pasaporte para llegar a otros lugares. Así es, va a ser un pasaporte para abrir otros mercados porque Estados Unidos es muy exigente, con normas muy exigentes y cumpliendo eso ya prácticamente nos deberían habilitar los demás países del mundo, ¿no? Si hay algo de lo que se puede jactar en cierta manera a Paraguay es del nivel o el estatus sanitario que tiene su producción ganadera. Así mismo, es un factor muy clave en todo ese proceso que se ha llevado adelante en forma espectacular con Senaxa, la ARP y Fundasa principalmente y bueno, tuvo su, digamos, su importancia en todo ese proceso de habilitación, ¿no? No hay cupo, presidente, para esta exportación, pero ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes? Bueno, nosotros vamos a participar de un cupo de terceros países que son creo que 65.000 toneladas que están abiertas. El que primera entrega ocupa el cupo y bueno, sabemos que normalmente Brasil entre febrero y marzo ya suele completar ese cupo. Así que va a ser difícil. Vamos a tener los primeros meses del año para enviar dentro del cupo y aprovechar las preferencias arancelarias, ¿no? Fuera de cupo también se puede enviar, pero ya con un arancel de importación del 27% adicional que ya en cierta forma quita competitividad al negocio este, ¿no? ¿Y el productor y el industrial cárnico están en condiciones de cubrir rápidamente ese cupo o va a costar hacerlo? No, estamos en condiciones. De hecho, está la mercadería hace algunos años se llevaba prácticamente todo a Rusia. En los últimos años se complicó un poco el mercado ruso después de la guerra, pero actualmente se está exportando esa carne a otros mercados. Va a ser más bien un redireccionamiento de mercado, ¿no? En vez de vender en otros mercados, se va a direccionar al mercado americano. ¿Y en materia de precios? Bueno, dentro del cupo son precios interesantes. Sí, si podemos exportar dentro del cupo, se podría mejorar algo el precio para el productor. Pero fuera del cupo ya son precios, así como están actualmente, prácticamente igual con otros mercados que estamos teniendo, ¿no? Así que va a significar mucho exportar dentro del cupo y, ¿por qué no, en algún momento tratar de negociar un cupo exclusivo para Paraguay? ¿De cuánto estamos hablando en todo caso? Y bueno, creo que podríamos llegar a 5 a 6 mil toneladas a producir y enviar dentro del cupo, ¿no? Después se va a cerrar por marzo y bueno, después hay que ver si por razones comerciales vale la pena o no enviar más carne. ¿Y el precio por tonelada? Oscila mucho, actualmente está entre 4,5, 5,5 por kilogramo, digamos, en dólares y bueno, es un factor bastante flexible que se va negociando mes a mes. ¿Esto podría afectar al mercado interno, esta exportación? Porque en algunas publicaciones también se habló de eso, presidente. No creo que afecte porque son cortes de delantero que no se está consumiendo en esas cantidades en Paraguay. Y no son cortes grill, digamos, de asado como lo llamamos nosotros, lo que se va a exportar. Son cortes del delantero, aguja, paleta, más bien la carne segunda que ellos usan allá para su industria de hamburguesas. Entonces es muy difícil que afecte mucho el precio acá a nivel nacional, porque es un tipo de corte totalmente diferente que actualmente ya el 80% se está exportando. Y hasta aquí llegamos con los especiales de PRO, este tema destacado de las últimas semanas, reapertura del mercado de Estados Unidos para la carne paraguaya después de 25 años. Logro importante para el país, logro importante de los productores paraguayos. Hasta la próxima. La reapertura del mercado de Estados Unidos genera gran expectativa en el sector productivo, tanto ganadero como industrial. En los especiales de PRO compartiremos detalles del encuentro que mantuvo el vicesecretario de Crecimiento Económico con empresarios y productores pecuarios en la ARP, además de una entrevista con el enviado estadounidense para el anuncio del reingreso de la carne paraguaya al mercado estadounidense. Especiales PRO.